Señores, esta es una participación para aportar algo y es a petición nuestra. Hace unos días, Carlos Alonso y yo hemos estado hablando de la importancia que tiene el nombramiento de los 5 jueces que van a ser designados para el Tribunal Constitucional. Quiero recrear esta participación porque ha sido a petición nuestra que el doctor, profesor, ex juez José Alberto Cruzeta esté con nosotros. Le hemos pedido, frente a la imposibilidad de conseguir a la velocidad que se necesita, edificar sobre lo importante que es esta elección. Primero está el presidente del Tribunal Constitucional y el objetivo principal es que, independientemente de que es un tema que toca la Constitución, es que luego de la creación del Tribunal Constitucional ha surgido ese tribunal como una Suprema Corte, según lo ve uno que no es abogado. ¿Qué nosotros vemos? Que a cada rato todo el que no es beneficiado con un fallo de la Suprema acude como una otra instancia al Tribunal Constitucional. Esa es una. La otra es que estamos viendo que en algunos aspectos el Consejo de la Magistratura está cuestionando a los aspirantes en área constitucional y le pregunta cosas. El otro tema es la cantidad de desacatos que tiene el gobierno a fallos del Tribunal Constitucional. Y recordar que cuando se creó ese tribunal, los temas constitucionales los conocía la Suprema en una sala constitucional. Y que el presidente Fernández, recuerdo que con Milton Ray y Jorge Prat, elaboraron, prepararon, condicionaron la creación de un tribunal constitucional, justificando ese tribunal. Inclusive llegaron a invitar un juez constitucional francés famoso para que imparta conferencias en diferentes. Dio una en el Palacio Nacional a la prensa y le dio en diferentes lugares la justificación. Y recuerdo que dijo algo que, aunque no era plenamente constitucional, no lo puedo olvidar, que dijo: y recuerden a los jueces que ellos no tienen nada que agradecerle a los que lo nombran, porque se dio cuenta que el Consejo de la Magistratura aquí era un producto o un resultado de partidos y ¿cómo se llama? Y personas que estaban relacionadas con la política, y que a la larga la transferencia que se iba a hacer del Senado de la República, que nombraba a los jueces, lo pasaron al Consejo de la Magistratura, que está 2 senadores políticos, 2 diputados políticos, un presidente político y 2 jueces de la Suprema políticos, y un procurador que nosotros todavía no sabemos cuál es su función. El doctor Cruzeta nos va a ayudar porque él primero es un profesor de Derecho. Por tanto, vamos a ver si aprovechamos su experiencia de 30 años como profesor de Derecho y 28 años como juez, 8 en la Suprema, 18 en una corte en La Vega y 2 en Moca. Nosotros le pedimos realmente qué es un tribunal constitucional y si es exclusivo para juzgar los delitos o cuestiones constitucionales. Doctor.
Ante todo, las gracias por la invitación. Gracias a usted, a al tu contrario. prestigioso programa. Usted es traído casi obligado. Y al staff que lo acompaña. Y por llegar a la teleaudiencia de la revista 110. Siempre... Antes de comenzar, nosotros quisiéramos, y lo vamos a ver como edificación. Profesor, cuando un gobierno, un abogado, una institución va a tomar una medida, antes de tomarla, ¿puede utilizar el Tribunal Constitucional como consulta o eso solamente se conoce en un juicio? Es decir, un presidente puede decirle a Milton Ray, voy a hacer este decreto, quiero saber si es constitucional. ¿No lo puede hacer? Eso no está dentro de la competencia. Bien, siga. De acuerdo a tu pregunta de los tribunales constitucionales, siempre es bueno hacer un poco de historia para entender las instituciones. Después de la Primera Guerra Mundial, 14-16. En 1920, quizá el jurista más importante del siglo XX, Hans Kelsen, de Austria, creó la teoría de crear tribunales constitucionales. Esos primeros tribunales se crearon, el de Checoslovaquia y el de Austria, en 1920. También España en el 31 tuvo una experiencia de un tribunal constitucional. Pero esos tribunales no tuvieron una gran importancia porque después vino la Segunda Guerra Mundial y prácticamente no entraron en funcionamiento. Inclusive, él decía que los que conformaban esos tribunales no tenían que ser abogados. Vino la Segunda Guerra Mundial, se retoma en el 45 el tema otra vez de los tribunales constitucionales y se crea otra vez el tribunal austríaco, se crea el tribunal italiano, 1947, el alemán, 1949, etcétera, etcétera. Se van creando tribunales constitucionales en toda Europa y nosotros, como vivimos imitando, esa corriente llega a América Latina, en Colombia en el 91, Ecuador, Chile, etcétera, etcétera. El punto es el siguiente, que esos tribunales fueron creados por Consejo de la Magistratura. En Europa, después de la debacle de la Segunda Guerra Mundial, tanto Gasperi en Alemania, como Togliatti en Italia, y Suárez en España, se sacrificaron, por decirlo de alguna manera, y crearon constituciones rígidas, como se le llama, constituciones normativas, constituciones densas materialmente en reconocimiento de una declaración de derechos. Una declaración de derechos que son límite al poder político. Que se entienda bien, la razón principal de una constitución es poner límites al gobierno y a los poderes. Entonces todo esto no cambia la visión tradicional que tenemos de la democracia. ¿Cuál es la visión tradicional y jacobina de la democracia? Que la democracia es lo que decide la mayoría. Pero desde el momento que usted crea una constitución y crea un tribunal constitucional para juzgar los actos contrarios a ella, cambia la fisionomía de lo que es la democracia. Ya la democracia no es lo que dice la mayoría, sino el respeto a unos derechos fundamentales, a una serie de principios y valores. Y no es la democracia la que impone esa constitución. No, es al revés. Es al revés. Es al revés. En el Estado legal del derecho, que es el que nace con la revolución. Entonces la constitución es una limitante a la democracia. Hay una tensión entre democracia y constitución. Y me doy a entender. En el Estado legal del derecho, que surge después de la Revolución Francesa, en contra del absolutismo, porque fue una revolución que se hizo en contra de la nobleza, y fue un gran avance, fue una gran revolución, porque se pasa de la voluntad del rey a la voluntad de la ley y al principio de igualdad. Yo no quiero, escúcheme, yo no quiero crear una polémica. Pregunta, ¿esa constitución está por encima de la ley? Claro,
Claro. Es una dictadura de la ley. No, es al revés, es al revés. Una dictadura de la Constitución. Déjame explicarme, ahí Sí, que voy, pero- ahí es que pero voy, ahí es que voy. No queremos Ahí crear- es que voy, ahí es que voy. Con la Revolución Francesa se crea el Estado Legal del Derecho y se crean los códigos, el Código Civil francés de 1804, el Código de Procedimiento Civil 1806, Código de Comercio, todo eso al principio del siglo XIX. Entonces, ¿qué sucede en ese sistema que llamamos el Estado Legal del Derecho? Que la supremacía es de la ley, porque la Revolución Francesa se hace en contra del rey, de la nobleza y de los jueces que eran los inquisidores que representaban al rey. Entonces, esa revolución le da todo el poder ¿a quién? Se lo da al Parlamento. La soberanía descansa en el Parlamento. Por eso Montesquieu decía, los jueces no son más que seres inanimados que dicen la boca de la ley. El juez era un esclavo de la ley y por ello que nace lo que se conoce como el recurso de casación, que es cómplice, que en el principio no es parte del Poder Judicial. La casación cuando nace es parte y cómplice del Congreso y del Parlamento para castigar a los jueces que no hacen la interpretación Correcto. que quiso hacer el legislador cuando elabora la ley. Entonces, ese estado donde el legislador es omnipotente, donde existe la supremacía de la ley, donde el legislador lo puede todo, donde el juez es esclavo y siervo de la ley, se mantiene por 150 años. ¿Cuándo cambia ese paradigma de ese estado legal, de la supremacía de la ley, al estado constitucional? Después de la Segunda Guerra Mundial. Porque en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que se plantea en el juicio de Nuremberg? ¿Qué es lo que dicen los abogados de los criminales nazis cuando van al proceso? Es que todas esas leyes de discriminación en contra de los judíos fueron aprobadas por el Congreso, de acuerdo al procedimiento que decía la Constitución de ese momento, al quórum y al procedimiento. ¿Quién debe elaborar la ley y bajo qué procedimiento? Por lo tanto, aquí no se ha cometido ninguna infracción constitucional ni legal. Entonces ahí es que surge todas esas constituciones que le mencioné por Segunda Guerra Mundial y se consigna una serie de derechos, de principios y de valores para limitar al Congreso. ¿Por qué? Porque ya la ley no es omnipotente. La ley, para ser válida, tiene que estar conforme con los principios que están en la Constitución. Y no solo con los principios que están en la Constitución, porque la Constitución no es solo los 270 y pico de artículos que están aquí. Y cuando yo le explicaba, el problema es, yo sé que no le quiero producir ansiedad, sí, pero porque usted tiene una secuencia, pero cuando aquí se dice que cuando en el 2010 se modificó la Constitución, 210 leyes tenían que adaptarse a esa Constitución, ¿de qué estaban hablando? Déjame terminar la idea que es muy importante y voy a caer en su cuestionamiento o en su pregunta. A esta Constitución hay un punto que es el más importante, considero yo, con la creación del Estado Social. Aquí hay una letra que cambia el Estado Dominicano. Cambia el Estado. Aquí hay una palabra que cambia el Estado Dominicano. En todas las constituciones anteriores se hablaba de un Estado democrático y de un Estado republicano, etcétera, etcétera. Aquí se consagra el Estado Social. Y de derecho. El Estado Social. Esa palabra cambia el Estado Dominicano. Porque el Estado Social quiere decir que el Estado está obligado a otorgarle a los ciudadanos una serie de prestaciones. ¿De qué estamos hablando? Que si en una comunidad hay 200 niños pequeños en edad escolar y no hay una escuela, se le puede pedir al Tribunal Constitucional que ordene por el derecho a la educación. Que ponga una escuela. Si, por ejemplo, hay una persona que necesita un tratamiento que en el país no existe el desarrollo para tratar esa enfermedad, el Estado, por el derecho a la salud que consagra esta Constitución, derechos humanos, debería. doctor. Derechos, sí, pero son derechos sociales. Son los derechos No, humanos. hay derechos políticos, hay derechos ciudadanos y hay derechos prestacionales o sociales que están basados en el principio de igualdad.
Y después hablamos de los derechos de la tercera generación basados en el principio de solidaridad. Cuidar a los ancianos, a los desvalidos, etcétera, etcétera. Entonces, además de eso, a esta Constitución hay que graparle todos los tratados y convenciones sobre tratados humanos que nosotros hemos firmado. ¿De qué estamos hablando? De 15 o 20 tratados sobre derechos humanos que tienen la misma jerarquía que tiene la Constitución, por un mandato de la misma Constitución que establece en el artículo 74.3 que los pactos y convenciones sobre derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución. Y se convierte en... Es derecho constitucional. Por ejemplo, la discusión famosa que hay sobre el aborto, por ponerle un ejemplo. Sí. Esta Constitución establece el derecho a la vida a partir de la concepción. Y lo establece también la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, no al aborto. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que el pacto de toda forma de discriminación contra la mujer establece en el artículo 16 que la mujer tiene derecho a la autodeterminación de su cuerpo y a tener los hijos. Y las dos cosas están en la Y Constitución. a tener los hijos que ella quiera. Entonces, ¿de qué estamos Hay hablando? un choque. ¿De qué estamos hablando? Que una cláusula de un tratado choca con un artículo de la Constitución que tiene la misma jerarquía, entonces cuando se presenta ese conflicto sobre puntos relevantes, que quien debe decidirlo es el Tribunal Constitucional, entonces el tribunal tiene que resolver esa tensión, resolver ese conflicto mediante un procedimiento que no es la subsunción, que es que usted aplica a un hecho, una ley, por ejemplo. Fulano mató a fulano, cometió el hecho. El artículo 95 dice que el que mata a otro se hace reo de homicidio y la sanción es tal. Entonces tiene que irse a un sistema que se llama a ponderar esos dos principios. Doctor, después que y decir cuál prevalece en ese caso. Después que yo lo oí, yo le quiero preguntar. En ese caso. Después de esa experiencia de todos esos años en la justicia, ¿usted puede aplicar o alguien lo puede sugerir para el Tribunal Constitucional o ya usted no califica? No, yo no me inscribí, ya yo pasé por una alta corte y cumplí. No, yo sé que ya pasó, pero está hábil físicamente sí. Y no tiene la edad. No, por ejemplo, Hirohito está aspirando. Hirohito fue juez de la Suprema. Y estuvo ayer aspirando. Plasencia creo que se inscribió, no sé si se va a presentar. Sí, pero yo quiero desaprovechar. No hay obstáculo. Lo que no quiero es desaprovechar su no hay obstáculo. Doctor, contéstame lo siguiente. No hay obstáculo. Como juez conocedor de esas cosas, dígame, como juez y como un dominicano, conocedor de lo que está pasando aquí, ese tribunal es motivo de preocupación para usted, la designación de esos jueces. Mucho más de lo que usted se imagina. Porque no vivimos en un estado constitucional, por decirlo de alguna manera, o un estado democrático. Nosotros vivimos en un estado judicial. Métase eso en la cabeza. Wow. Vivimos en un estado judicial. Las tres diferencias, ¿cuáles son? En un país dirigido por un gobierno judicial. Estamos en un gobierno judicial. ¿Por qué? Es que todos los temas relevantes de la sociedad, que siempre son conflictivos porque son asuntos morales, cuando hay un choque entre la libertad de expresión y el derecho al honor, ¿quién lo dirime? El Tribunal Constitucional. Por eso se dice que los jueces del Tribunal Constitucional tienen que ser filósofos, porque los temas que tratan es de moralidad pública y moralidad política. ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es el honor? Por ejemplo, se ha presentado el asunto de una niña, testigo de Jehová, por ejemplo. Entonces ahí no es la prueba, sino lo que piensa el juez. La Constitución es lo que dicen los jueces que es, al fin y al cabo. Sí, pero mire, aquí... Entonces, ¿qué sucede? Perdón. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una corriente que se llama el constitucionalismo popular, que le hace una crítica a ese control de las leyes
y de los decretos del presidente, que se pueden declarar nulos por una acción directa de inconstitucionalidad. ¿Y cuál es la crítica? ¿Cómo es que un órgano como el Tribunal Constitucional, elegido de manera indirecta, donde nadie ha votado por ello, donde no tiene legitimación de origen, esas 13 personas pueden anular los actos del Congreso de la República que representa la soberanía? Ay, Dios. Donde está Faride, que sacó 2 millones de votos, por poner un ejemplo. Donde está el senador de Santiago, que Está sacó por encima 300 mil de eso. votos. Claro, declara nulos los actos del Congreso. Inclusive mucho más lejos. Pero El ellos ju- son los que nombran esos jueces. el juez de paz de No, espérate, mira, no. el juez de paz de Bánica, Sí. en un proceso de desalojo por falta de pago, puede decir, en ese proceso puede decir, ese artículo que establece el desalojo por falta de pago de la ley tal del desalojo creada en el tiempo de Trujillo en el 58, etcétera, etcétera, es inaplicable a este caso. ¿Por qué? Porque la Constitución habla que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Y si esa es la única vivienda que ellos tienen, Que no la pague. No, que ellos tienen, no se puede desalojar. desalojar. Inclusive en Colombia hay una decisión que estableció que la vivienda familiar, si se daba en hipoteca, y era la única vivienda, No era la vale. familiar, los bancos no podían ejecutarla por el derecho a la vivienda digna. Ah, por eso en algún país A la no vivienda aceptan, digna. no aceptan. Entonces, no se cuál es el tema del derecho constitucional. Por eso se habla que hay tribunales constitucionales que son activos, se habla del activismo judicial. Y hay tribunales constitucionales que son mucho más conservadores. Pero esa función de declarar nulos los actos de los demás poderes, Pero ¿por qué este es un gobierno judicial? porque los temas relevantes de la sociedad, Van al tribunal. quien lo decide el Tribunal Constitucional. ¿Quién decidió en Estados Unidos la discusión entre Gore y Bush? Bush, Duraron 3 meses discutiendo. la Florida. Cuando la Suprema dijo no, ganó Bush, ahí terminó. Sí. Ahí terminó el palé. Si el Tribunal Constitucional ahorita dice, la Constitución dice que no hay discriminación y que todo el mundo es igual ante la ley. Y hay otro artículo que dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Y el Tribunal Constitucional dice, no, todo el mundo es igual ante la ley. El matrimonio entre personas del mismo sexo está Entonces, permitido. usted- Lo interpreta de esa Después manera. de oírlo, a mí se me ocurre pensar que el Tribunal Constitucional debe estar en la Suprema Corte, porque ahora tenemos 2 Supremas. No, mira cuál es el tema. Mira cuál es el tema. Las funciones que tiene un tribunal constitucional las pueden tener varias instituciones. Por ejemplo, en Venezuela no existe un tribunal constitucional, existe una sala al interior De la Suprema Corte. de la Suprema Como Corte. era aquí antes. Antes. No. Aquí era la Suprema que decidía, aquí no, Está bien. no era una sala. No era una sala. No era la Suprema en pleno. En Costa Rica, por ejemplo, en Costa Rica, es famoso un cuento que nos hacía Pisa. Cuando crearon la sala cuarta, la sala constitucional, esa corte, esa sala, tuvo tanta influencia en la sociedad que los niños cuando jugaban le decían a los otros, ¿para qué te doy un sala cuartazo? O sea, ¿para qué hago valer mis derechos? Pero ¿qué sucede? Aquí eso se debatió mucho. Cuando eso lo estábamos debatiendo, por ejemplo, Subero estaba a favor de la sala. Sí, estaba en contra del tribunal. Y yo decía, no, vámonos por un tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque el conflicto tú lo vas a tener en el mismo tribunal. Porque una sala entonces va a anular los actos de las demás salas. Sí. Y se van a ver todos los días la cara. Sí. Doctor, Por ejemplo, en España, entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, se ha dado la guerra de toga, como le llaman, o el choque de trenes. Cuando se dan conflictos, cuando el Tribunal Constitucional le puede anular una sentencia a la Suprema, Sí. en revisión de sentencia. Entonces, aquí se da. se da se ha de dado. manera común. Se ha dado. Hay un recurso que se llama revisión de sentencias, que inclusive yo una vez hice una crítica, yo soy muy claro, hice una crítica, porque la última palabra, en materia de legalidad la tiene la Suprema. Pero todo el mundo aquí se quiere ganar 2 años, 3 años, en revisión de sentencia del Tribunal Constitucional. Eso es En irrevocable. asunto que no es de su competencia. Eso es irrevocable. Porque ese recurso
de revisión de sentencia es un recurso muy extraordinario. Y ese recurso, eso sí se violan derechos fundamentales. ese recurso del tribunal, cuando llevan un recurso al constitucional, que ya fue una sentencia de la Suprema, no solo evita los 2 años del proceso, sino suspende Hay que solicitarla. Tú haces el recurso de revisión y le pide. O sea, 30 años de cárcel. Si tú lo mandas al tribunal, tú no vas a la cárcel hasta que no te falle el tribunal. Si está suelto, no. Profesor, ¿y no existe un control, o sea, una legislación que establezca la naturaleza de lo que puede ser llevado ante el Tribunal Constitucional? Claro, la ley clara, la ley establece cuáles son las condiciones para ir en revisión. Es una pelea de gallo, no puede llevarse para allá. Lo que sucede es que hay que esperar que se decida, y mientras tanto se decida, está apoderado el Tribunal Constitucional. La experiencia suya, doctor, nos dice de la cantidad de casos que se van de la Suprema al Constitucional. ¿Cuánto el Constitucional dice, eso no es constitucional? Aquí hay algo grave, es que no se llevan estadísticas. Pero es alto. Pero, por ejemplo, cuando yo salí de la sala, a la sala civil, se habían conocido, de los casos que se habían conocido, nada más no habían revocado 18 decisiones. ¿De cuánto? No sé el número, porque hay muchos recursos, no lleva pues el manejo, pero 18 sentencias. Y yo te afirmo que de las 18, por lo menos 14, nosotros teníamos la razón. Wow. ¿Por qué? Porque llevan temas que son de mera legalidad, que no es competencia del Tribunal Constitucional. Un plazo, no son una formalidad. Y ellos se han pronunciado sobre esos temas. Doctor, cuando además, se llevan cuestiones procedimentales, donde muchas veces los jueces constitucionales no manejan adecuadamente lo que es procedimentalismo de los actos, o sea, porque es una competencia muy amplia. Es una competencia muy amplia que tiene el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que exista el recurso de revisión de sentencia. ¿Por qué? Porque todos los jueces del país somos jueces constitucionales. El juez de paz es un juez constitucional, porque por el control difuso puede declarar nulo un acto o una ley que se esté conociendo en ese proceso y la pueden aplicar. Lo que pasa es que el efecto es diferente. Cuando es por el control difuso, el juez dice, yo no aplico esa norma de este caso, la declaro inconstitucional. Pero el efecto solo es para ese caso, la ley sigue viva. Pero cuando se hace una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y se declara inconstitucional, la ley es expulsada del ordenamiento jurídico. Okay. Usted es inexistente. Nos dijo a principio. Le extingue. Nos dijo a principio que no procede usar el tribunal como consulta. Pero yo pregunto, ¿y el Poder Legislativo no puede consultar al Tribunal Constitucional? No. Ni siquiera las comisiones que dice, aquí vamos a someter esa ley. Pregúntenle, no se puede. Tiene que ser poder independiente. Nada más cuando el país firma un tratado internacional de manera previa, antes de ser ratificado por el Congreso, se le pide opinión cuando hay un tratado internacional. A ver si es constitucional, doctor, o si hay conflicto. Doctor, dos temas. Uno, cuando el Tribunal Constitucional, por ejemplo, tiene una sentencia de un caso específico, ese caso ya es ese fallo, esa sentencia ya es una jurisprudencia para todo lo que tiene que ver con los demás actos que no tendrían que volver al al Tribunal Constitucional. Y por otro lado, el tema de las interpretaciones, usted como juez, nosotros vemos la ley, vemos la Constitución, y hay muchas cosas que pueden ser constitucionales o legales, pero también hay mucha interpretación por parte de del juez. Yo puedo aplicar esto o no puedo aplicar esto. Esa parte, ¿cómo se maneja? Sí. Tú has tratado un tema interesante, porque también, óyeme, este dato que es interesante. Cuando uno fue a la escuela de Derecho en el primer año, que le hablaban de los sistemas jurídicos, le decían, mire, hay varias concepciones, sistemas jurídicos. Los que están basados en el common law, que es el sistema anglosajón, basado en la jurisprudencia,
y el basado en civil law, que es la ley, basado en el derecho continental europeo, germánico, francés. Eso ha cambiado radicalmente en la República Dominicana. Aquí es mixto eso. No, aquí ahora mismo estamos en el common law. Tiene que ver con la pregunta que me hace el amigo. ¿Por qué? Porque los precedentes, por decirlo de una manera genérica para que la gente lo entienda, las decisiones que da el Tribunal Constitucional, las sentencias tienen una parte que se llama la ratio, que es el criterio fundante de la decisión. Tiene la decisión, que es lo que decide, lo que ordena, y tiene lo que se llama la obita dicta, que son argumentos para favorecer. Pero lo que vincula es la ratio decidendi. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Tribunal Constitucional da una sentencia, esa ratio decidendi es precedente obligatorio para todos los poderes y órganos públicos de la República. ¿De qué estoy hablando? Yo estoy con el doctor Julito en un proceso, estamos en 2 barras diferentes. Don Julito hizo 500 maestrías, doctorado en Francia, y yo soy un muchacho recién graduado. Y él, para el caso, amaneció 3 días y viene y me dice, en materia de responsabilidad civil, y me cita a todos los grandes autores franceses, que Boris Tardif, la responsabilidad. Y yo tranquilo. Yo simplemente tengo que decir, si hay un precedente del Tribunal Constitucional, mire, escribir y decirle magistrado, si hay una audiencia, miren, el Tribunal Constitucional decidió esta misma casuística de esta manera. Ya. Magistrado, el caso que usted tiene es semejante a este. Por lo tanto, esa ratio decidendi Ya se le impone, usted tiene que respetarla, tiene que fallar idénticamente. Como jurisprudencia. Porque los casos iguales se fallan de manera idéntica. Bien, doctor, mire, esperamos que Dios nos ayude a que este no sea el último programa, sino que haya más, porque es imposible cubrir todo. Para terminar, como juez, no como Tribunal Constitucional, se está llevando a cabo, hoy terminan las entrevistas a jueces del Tribunal Constitucional, y yo he visto un cuestionario que yo como lego, es decir, yo no soy abogado, gracias a Dios, veo que le tratan unos temas que choca con algo que ustedes los jueces dicen que el juez habla por sentencia. ¿Cómo es posible que le estén preguntando cosas a un futuro juez que uno sabe cómo él va a fallar previamente? Y te dicen, ¿qué usted piensa de los desacatos del Poder Ejecutivo? ¿Qué usted piensa de los plazos que se llevan para prescribir un proceso? ¿Qué usted piensa del aborto? Entonces, yo creo que están haciendo un prejuicio y ya se sabe esos jueces cómo van a pensar. No, es que la comunidad tiene derecho a saber cómo piensan sus jueces. En Estados Unidos, por ejemplo, Ahí también está mal. las preguntas van en ese sentido, a ver cuáles son los jueces conservadores o cuáles son los jueces liberales. Claro. Entonces, ese es un tema ideológico que está en el trasfondo de la situación. Y había una pregunta que me hizo el amigo que es interesante, que el común de la gente no entiende. ¿Por qué si la ley dice de esta manera? Porque creen que existe una sola interpretación correcta de un texto. Y eso depende de la concepción que tenga un juez. Si es laboralista, si es positivista, si es realista. Por ejemplo, una pregunta muy simple. Prohibido caminar en el césped. ¿Puedo montar bicicleta en el césped? Está prohibido. ¿Qué? Sí, porque dice prohibido caminar. ¿Y montar bicicleta? Puedo, ¿verdad que sí? Sí, porque dice caminar. Entonces, en una lógica simple, usted tiene razón, pero si vamos un poco más allá y decimos, ¿cuál es el fin de una norma? De esa No norma? dañar el césped, La no dañar la el bicicleta césped. no lo daña más que... Lo daña. Entonces, con mucho mayor razón, entonces, prohibir montar bicicleta. Sí. Entonces, ahí usted ve cómo se presta la interpretación Doctor. a soluciones totalmente diferentes. Doctor, gracias. Y venga cada rato, porque Muy bien. se queda todo, ¿verdad, doctor? Gracias Se a queda usted. todo, gracias, muy amable, doctor. Y que Dios Cruzeta. le dé las luces al Consejo Sí. para que haga una buena elección, porque el doctor Milton Rey Guevara era el hombre ideal para estos primeros 12 años. Era un símbolo, es un hombre culto,
y le dio un gran prestigio, pero es una institución joven que se está creando. Y consideramos que a medida que se va desarrollando, van a ir llegando mejores jueces y el tribunal va a ir creando su propia jurisprudencia. Bien. Doctor José Alberto Cruzeta Almanzar, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.